Propicios días, habitante del cosmos. Veo que un virus asesino ha atacado la Tierra mientras me daba un garbeo para probar mi nueva nave. Creo que de momento me voy a quedar por aquí arriba, pero te propongo un trato. Yo voy a retomar el canal, voy a actualizarte con los misterios más jugosos del cosmos y tú me echas un cablecito con la difusión. Es muy fácil, suscríbete, dale al like y comparte este vídeo con todos los humanos curiosos que conozcas. Y ahora vamos a entrar en materia. ¿Alguna vez te has planteado de dónde vienen los elementos que forman nuestro planeta y toda la materia del universo? Vamos poco a poco. Nosotros estamos hechos de elementos químicos, también la Tierra, la Luna, el Sol, otros astros. Antes pensábamos que la Tierra estaba hecha de los mismos materiales que el Sol, por ejemplo. Ahora hemos visto que no. Hay elementos que abundan más en la Tierra, elementos que abundan más en el Sol. Recuerda que la tabla periódica es un sistema de ordenación de los elementos químicos en función de su masa atómica. La propuso Mendeleev hace 150 años y en aquel momento dejó muchos huecos libres, huecos que hemos ido cubriendo a medida que hemos ido descubriendo más elementos. Muchos de ellos los hemos descubierto de forma sintética en los laboratorios. En la naturaleza encontramos hasta el elemento 94, el plutonio, aunque en realidad en primer lugar se descubrió en un laboratorio. Y a medida que avanzamos en la tabla, los elementos tienden a ser más efímeros. Vamos hacia el final, encontramos elementos cada vez más pesados que pueden durar solo unos segundos o incluso menos. Son más inestables. Son elementos que no encontramos en la naturaleza de forma espontánea o si los encontramos, pues lo hacemos en elementos muy violentos y cuando se producen duran muy poquito. El elemento más común en el universo es el hidrógeno y después el helio. Son los más ligeros de la tabla periódica. Los encontramos en grandes cantidades en el cosmos. En el universo de hoy, por ejemplo, están en abundancia alrededor de nuestra galaxia o de otras galaxias. Pero es que además, si miramos muy profundo en el universo, tendremos una imagen del cosmos cada vez más joven. Y cuanto más atrás miremos, veremos que cada vez hay más preponderancia de hidrógeno y de helio sobre el resto de elementos. Fíjate que en este sentido sería infructuosa iniciar una búsqueda de un planeta tipo Tierra en una galaxia muy lejana, porque en aquel momento no habría más abundancia de elementos pesados, que son los elementos que consideramos indispensables para la vida, como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno. ¿Cómo fabrica la naturaleza elementos más pesados? Es mejor que lo veas. Vamos a adentrarnos ahora en el interior de una estrella, en su corazón, para ver cómo sucede este proceso. Esta nave tiene una tecnología especial que nos permite ver lo que pasa a escala subatómica. Así que acompáñame y mira cómo la naturaleza crea elementos en el crisol estelar. Las condiciones extremas que hay en el interior de las estrellas propician la fusión de elementos químicos en otros más pesados. Este proceso se llama nucleosíntesis estelar, reacciones nucleares a elevada temperatura dentro de las estrellas. Por ejemplo, esta estrella fusiona hidrógeno y va produciendo helio. 4 átomos de hidrógeno tienen más masa que un átomo de helio, pero esa diferencia de masa se explica porque la estrella libera energía sobrante en forma de calor, luz, radiación, lo que llamamos fusión termonuclear, la responsable de que las estrellas brillen. En una estrella común como nuestro Sol, la estrella moribunda se expandirá hasta convertirse en una gigante roja y comenzará a fabricar átomos de carbono mediante la fusión de átomos de helio. Pero vamos ahora a observar qué pasa con una estrella mucho más masiva. Las estrellas más masivas exhiben más etapas de combustión. Los elementos que se forman van desde el oxígeno hasta el hierro. Hay dos fuerzas opuestas. Por un lado está la presión de radiación que empuja a los átomos hacia afuera y por el otro está la gravedad, que atrae todos los átomos hacia el centro e intenta que la estrella colapse hacia adentro. Cuando una estrella masiva fusiona los elementos hasta el hierro y llega al final de su vida, empieza a consumir energía, no a generarla.
no es capaz de mantener la suficiente presión de radiación como para vencer a la gravedad. Y la gravedad gana la batalla, siempre gana. Algo importante está a puntito de suceder. Este es un acontecimiento hermoso a la vez que terrible. No resulta muy recomendable permanecer en las inmediaciones. Afortunadamente, el campo de distorsión espaciotemporal de mi nave nos protege de la explosión de una estrella que tiene 100 veces la masa de nuestro Sol. El resultado, una gran parte de su materia se expulsa al espacio y brilla tan intensamente como toda la galaxia. A los planetas de ese sistema solar no les ha ido muy bien, han sido arrasados por el estallido de la estrella. Además, los sistemas planetarios cercanos se han visto inundados de una radiación letal capaz de exterminar cualquier forma de vida, si la hubiese. Sin embargo, gracias a explosiones tan furiosas como esta, se han ido formando los elementos esenciales para la creación de un mundo como la Tierra. Un lugar donde hay humanos curiosos en este instante que se preguntan sobre el origen de los elementos químicos. Con el colapso gravitatorio se ha producido un estallido de supernova, una etapa de combustión final llamada nucleosíntesis explosiva. Los elementos producidos en la estrella han sido expulsados al espacio e incluso se han originado nuevas reacciones nucleares, tanto con la onda de choque como entre los elementos que quedan en el entorno. El remanente que deja la supernova es una estrella de neutrones o un agujero negro. Las primeras estrellas que se encendieron en el cosmos eran estrellas mucho más puras, formadas por hidrógeno. A medida que van muriendo estrellas y vierten sus residuos al medio, aparecen elementos más pesados. Así va aumentando la abundancia de metales en el cosmos y las estrellas que se forman después tienen más metalicidad. Por ello, a su alrededor podemos encontrar planetas mucho más seductores que los gigantes gaseosos tipo Júpiter o tipo Saturno, que eran más comunes en un tiempo remoto. En cambio, ahora encontramos también planetas de tipo rocoso como la Tierra, planetas que quizá puedan albergar vida. Nuestro Sol es una estrella de tercera generación. Una pregunta interesante es cómo salen los elementos que se crean en las estrellas al exterior. Además de los estallidos de supernova cuando las estrellas colapsan, también hay otros mecanismos por los que se diseminan materiales al medio espacial. Por ejemplo, en estrellas de baja masa como nuestro Sol se producen flashes de helio. A veces una estrella pierde sus capas más externas. Y aparte de estas grandes productoras de elementos químicos, estas fábricas naturales que son las estrellas, también tenemos otros procesos en el cosmos por los que se producen elementos químicos. Por ejemplo, el boro o el berilio pueden producirse a partir de átomos pesados que han sido expulsados por estrellas y que luego se someten al bombardeo de rayos cósmicos, que también han sido emitidos por estrellas. En este proceso se fusionan los núcleos y ¡pam!, emergen estos elementos más ligeros. De hecho, el litio también se puede explicar en parte con este mecanismo. Además de estos procesos, creo que también hay que mencionar otros que son mucho más llamativos, como los cataclismos energéticos, los estallidos de rayos gamma, las fusiones entre estrellas de neutrones, los estallidos de kilonova, las fusiones entre estrellas de neutrones y agujeros negros, qué sé yo. La naturaleza es muy variada y el inventario cósmico muy diverso. Ahora piensa en lo interesante que es toda esta cadena de producción de elementos químicos, o estas distintas cadenas que hay de producción de elementos químicos. Aquí hay una verdad que nos revela la tabla periódica. Y es que si nosotros tomáramos esta nave de tecnología avanzada y nos fuéramos a un lugar muy inexplorado del universo, jamás encontraríamos elementos químicos distintos a los que hay en la tabla periódica. La tabla periódica es la que es, con todos sus ingredientes perfectamente ordenados y está perfectamente definida. Esto no es como cuando alguien te dice, mira, es que la ciencia no sabía esto y después de investigar mucho, pues se ha descubierto que tal. No. En este caso, la tabla está ya perfectamente definida con sus elementos que son más efímeros, que son menos, que duran más, que duran menos, pero ahí la tenemos. La ciencia tiene reglas, el universo pone límites
Y esa precisamente es la gracia de operar en este cosmos y de tratar de averiguar cuál es la naturaleza última de la realidad. Ahora vamos a hacer un ejercicio en retrospectiva. Nosotros hemos hablado de los materiales de la producción de elementos químicos con fenómenos que son propios de un universo más maduro, como los cataclismos o como las estrellas, ¿no? Esa producción que se produce en su interior. Pero claro, si nos vamos hacia un universo más joven, antes no teníamos estos fenómenos, ni siquiera se habían formado las estrellas. ¿Cómo se produce la nucleosíntesis primordial? Esto nos lo va a contestar Olga Mena desde el Instituto de Física Corpuscular en la Tierra. El origen de los elementos químicos, del hidrógeno, del helio, del litio y un poco del berilio, ¿de acuerdo?, ocurre en los 3 primeros minutos del universo. Lo que ocurre es que en ese momento están los protones y los neutrones, que forman los núcleos atómicos, ya lo sabemos, pero están interaccionando mucho entre ellos, ¿vale? Es una sopa muy densa, están chocando muchos contra otros, la temperatura es muy alta, está muy caliente, entonces, de tal manera que no pueden todavía pegarse. ¿De acuerdo? Porque están interaccionando muy fuerte. Ahora, eso sí, cuando el universo se empieza a expandir, esta sopa se empieza como a diluir y a enfriar. Entonces, estas interacciones entre esas partículas se empiezan como a congelar. En el momento en que se congelan, ¿vale?, pues ya puede empezar a formarse las primeras partículas. La primera que se forma, obviamente, es el deuterio, ¿ok? Porque se junta un protón y un neutrón y ¡pum!, se forma el deuterio y escupen un fotón. Al principio estas reacciones no son muy efectivas, porque como hay tantos fotones, que son partículas de luz que tienen energía, pueden volver a romper la molécula de deuterio. Hay que esperar un poquito, como pues eso, 3 minutitos, en el inicio del universo, para que empiece a formar deuterio, ¿de acuerdo? Luego el deuterio, a su vez, puede interaccionar con los protones y dar helio, que a su vez también puede interaccionar y dar litio, si bien el litio, la cantidad de litio original es muy pequeña y también un poco de berilio, pero en cantidades ínfimas. Pero ahí se para la cadena, ¿de acuerdo? Porque ya la densidad es tan baja que básicamente las partículas, los núcleos no se encuentran unos con los otros para poder, ¿sabes? Es como si tú intentas buscar novio en una discoteca vacía, o novia, me da igual, cada uno, novio o novia, lo que sea, o amigo o amiga, o crush, como se dice ahora, lo que sea, o un colega. Si no hay gente, mal lo llevas, claro. Imagínate una discoteca que además cada vez la sala se hace más y más y más y más y más grande, entonces al que tenías o al que tenías aquí al lado, a la que tenías aquí al lado, de repente está muy lejos, muy lejos, muy lejos, pues no va a salir corriendo tampoco. Entonces la probabilidad en el universo temprano cada vez se convierte en menor y menor y menor y menor, y la temperatura, tal cual el universo se va expandiendo, también va disminuyendo, con lo cual las condiciones para que se den, para que sucedan esta síntesis de elementos, nucleosíntesis, esta síntesis de núcleos, dejan de ser las idóneas. Entonces por eso se corta, por esta razón, se corta la producción de núcleos más pesados que el berilio. Por ejemplo, carbono, me podéis decir, un átomo de carbono, ¿por qué 3 de helio no? Pues porque la densidad es muy baja, esta sopa ya prácticamente está muy diluida. Entonces la posibilidad de que 3 núcleos de helio se encuentren en esta sopa, que ya básicamente es aguachirri, por así entendernos, pues es muy poca. Pero luego ya, cuando empieza la formación estelar, claro que sí, porque las estrellas hay densidades y temperaturas en las que sí que pueden juntarse 3 núcleos de helio, por ejemplo, y dar lugar al carbono, por ejemplo. ¿Y esto cómo lo habéis averiguado desde la Tierra? ¿Cómo lo podemos saber? Es muy complicado. ¿Por qué? Porque estamos midiéndolo ahora. Es como saber cómo era la cara de un señor del cual no tienes una foto y lo estás mirando con 80 años. Está lleno de arrugas, ¿no? ¿Cómo vas a saber cómo era él cuando era bebé? Pues esto es lo mismo. Tú lo que quieres es eso, inferir cómo era antes. Es como cuando el señor mayor, que está lleno de arrugas y pretende saber, pobrecito, pretende saber cómo era de joven, sin tener una fotografía. Pues imagínate que puedes encontrar fotografías, entonces cada vez vas buscando más y más y más fotografías de cada vez cada vez más joven y más joven y más joven y más joven, para poder encontrar sin contaminación ninguna de ninguna arruga cómo era su cara antes.
Pues esto es un poco lo mismo. Estamos intentando encontrar cuál era la composición del universo inicial en estos elementos, pero claro, como lo estamos midiendo ahora, porque nosotros no estábamos en los 3 primeros minutos del universo para medirlo. Las condiciones que había en el universo temprano eran tales que se forman los elementos más ligeros. Cuando buscamos por estos elementos ligeros, como ya ha habido formación estelar, hay un montón de contaminación que han producido todas las estrellas. Entonces, la idea es irse a sitios donde la metalicidad sea muy baja, es decir, metalicidad me refiero a donde no haya metales prácticamente, que sea hidrógeno y helio para poderlos medir, y donde haya muy poca evolución estelar. Entiendo que otra forma de averiguarlo puede ser desarrollando física teórica sobre el papel y también empleando los grandes colisionadores de partículas. La física de aceleradores lo que pretende es reproducir las condiciones del universo temprano, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vamos a aceleradores de partículas y hacemos chocar dos partículas, produce un chorro de partículas y eso es un poco lo que ocurría en el universo temprano. Cada vez irá aumentando más y más la energía para que podamos ir cuanto más, son como una máquina del tiempo, ¿no? Quieres viajar en el tiempo, entonces vas aumentando la energía de los colisionadores para poder observar estas partículas. Bueno, criaturita pensante del universo, creo que este vídeo ya llega a su fin. Te llevas una buena cantidad de información y muchas cositas que la mayoría de gente no sabe. Queda una pregunta por hacerte. ¿Me acompañarás en la siguiente aventura?